Imaginemos que yo estoy siguiendo a una persona que retuitea mucho y yo tengo 25 seguidores. De esos 25 seguidores, 24 solamente publican por la noche y los días de fines de semana, que es cuando hacen algo. ¿Esa persona que retuitea mucho, que tuitea mucho, me va a ser molesta? En este caso sí, porque nada más que la voy a ver a ella, porque el resto de usuarios está parado. Entonces mi timeline va a estar solamente lleno de mensajes que está publicando esa persona. Ahora imaginad que yo sigo a 8.000 personas y que ese usuario que tuitea mucho es uno de los usuarios que tuitean mucho, porque con 8.000 habrá otros que tuiteen más o que tuiteen menos. Lo que quiero decir es que el tuitear mucho o poco no depende tanto de la cantidad de tweets que ese usuario esté emitiendo, sino de la cantidad de gente a quienes yo esté siguiendo. ¿Vale? ¿Por qué? Os pongo un ejemplo. Medios de comunicación. Si seguís alguno, Las Provincias, El Mundo, El Confidencial, funcionan mediante RSS. Y lo que suelen hacer es que según van actualizando la información en su periódico online, van enviando información. Te puedes encontrar con que Confidencial, a las 11, entre las 11 y las 11 y un minuto, haya mandado 30 tweets de golpe. Si resulta que yo estoy siguiendo a 8.000 personas y que de esas 8.000, pongamos que 15, no pongamos 15, pongamos que 30, han decidido también mandar un tweet entre las 11 y las 11 y un minuto, yo no voy a ver todos los mensajes del Confidencial seguidos, los voy a ver intercalados. Aunque hayan ido seguidos. Porque en Twitter se van a ir publicando en función del orden en el que vayan yendo y publicándose. Pero si resulta que yo nada más que sigo 25 y esos 25 están paraditos y me van a empezar a publicar de poquito a poquito, los del Confidencial me van a ocupar toda una parrafada que voy a tener que bajar hasta verlos desaparecer. Entonces depende. Yo, por ejemplo, con las herramientas que os voy a enseñar a utilizar, hay una, que os digo el nombre por si le queréis echar un vistazo, que se llama Votice con Z y con B. Votice con Z y con B. Entonces, Votice, tal cual yo la voy a enseñar, me permite publicar un contenido cada hora. Me permite hacer más, porque me permite publicar un contenido cada vez que alguien me mencione. La interacción ahí es menor. Me permite publicar un contenido cada 2 horas, y así hasta un contenido cada año. Me podéis preguntar, ¿y la ventaja de publicar un contenido cada año cuál es? Y yo reboto la pregunta, ¿cuál es la ventaja de publicar un contenido cada año? ¿Qué evento hay anual que tú no puedes faltar? Y que se te va a olvidar como estés casado y que tu mujer te va a dar. Pues tú configuras, teniendo a tu usuaria a tu mujer como usuaria de Twitter, cariñito, muchas felicidades en tu aniversario, que sepas que no se me ha olvidado. Y lo programas. Otra cosa es que tenga tu mujer usuario de Twitter o que lo siga. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que si pasamos a la configuración de 24, de un tweet cada 24 horas, ¿qué es lo que tenemos a lo largo del día? Matemática pura. 24 tweets. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros configuramos 240 tweets, es decir, redactamos 240 tweets diferentes y los programamos en Votice, ¿qué tenemos? 10 días en los que voy a estar publicando un tweet diferente cada hora. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí claro? Sí. Vale, si yo empiezo hoy, no, mañana, a las 12 de la noche y termino dentro de 10 días, el 11º día a las 12 de la noche, ¿qué tweet se va a publicar? El primero del... No. Aleatoriamente uno de los 240 cambiando el orden. Y en la sucesión matemática de publicación de tweets, yo voy a tener 1 elevado a 10
para poder publicar los tweets sin que ninguno, un mismo día, a la misma hora, se repita hasta que todos se hayan publicado en esa sucesión aleatoria. El tweet se va a publicar, lógicamente, pero nunca, hasta que termine la sucesión exponencial, voy a publicar uno a las 12 de la noche si ya se ha publicado antes a las 12 de la noche, hasta que termine todo el ciclo. Entonces, ¿qué ocurre? Ese tipo de información es la información de valor. Información que lo que va a hacer es darle sustancia a mi Twitter. No información actual, sino información que mis seguidores quiero que conozcan, porque como no sé cuándo mis seguidores se van a conectar, y sé que esa información es interesante, lo que quiero es que mis seguidores lo conozcan. Aquí veremos qué herramientas utilizar para saber cuándo tenemos que publicar determinados tweets. ¿Por qué? Porque esa es la información de venta que tenemos que meter para generar un ROI, un retorno de la inversión. Es decir, si yo tengo una tienda online, o si yo estoy buscando empleo, o si yo soy una empresa que quiere vender determinados productos y no tengo una tienda online, y sé que la mayor parte de mis usuarios me sigue a las 3, no voy a utilizar Botice. Porque Botice me lo va a poner aleatoriamente cuando le dé la gana. Lo que voy a utilizar es otra herramienta. Y esa herramienta lo que me va a permitir es publicar un tweet como yo quiero que se publique. Y lo veremos aquí. ¿Y qué ocurre? Que esa herramienta, que también os la digo por si le queréis echar un vistazo, se llama, está en inglés, ha cambiado su interfaz, pero está en inglés. El acrónimo es I de Italia, F, T, T, T. Del inglés, if this, then that. Si esto, entonces eso. Entonces, ¿de qué manera yo lo haría? Muy sencillo. Si yo sé que mis usuarios se conectan fundamentalmente a las 12 y a las 12 se conectan los lunes, los martes y los jueves, que es cuando tengo un ratio interesante de gente que se conecta, ¿por qué voy a publicar, he dicho lunes, los martes y los jueves, ¿por qué voy a publicar un miércoles a las 12? Es que pierdo información. Es que no me merece la pena. Entonces, yo con esa herramienta puedo configurar que un tweet se publique todas las semanas, todos los lunes, martes y jueves a las 12. 12, 12 y cuarto, 12 y media y 1 menos cuarto. Porque va cada cuarto. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Es machacón? Sí. ¿Pero está la misma gente conectada todos los días? No. Y cuando se publique mi contenido, ¿cuándo se va a publicar? Pero tenéis que tener en cuenta... Sí, todo eso está claro. Pero ahora tenemos que ampliar las miras. Ahora tenemos que tener en cuenta que yo estoy aquí. Yo tengo un número N de usuarios. Y de aquí yo sé que un 33% se me conecta. Pero es que a lo mejor de este 33%, el 15% de este 33% se me conecta a las 12:00. El 20% se me conecta a las 12:15, por utilizar tramos más o menos. El 5% a las 12:30. El 45% a menos cuarto. Pero el siguiente lunes esto me cambia. Y además, no solamente tengo que depender de mí, es que esta gente estará interactuando con otros usuarios que a su vez también están publicando. Y que pueden publicar de manera programada o manual. Y van a hacer que mi tweet cuando se publique esté en un orden o en otro. Con lo cual, aunque yo tenga estipulado que un tweet se publique a las 12:15, se publicará a las 12:15. Pero para Twitter a lo mejor puede ser 12:15, 1 segundo o 12:15, 30 segundos. Y que antes o después tenga más tweets.
Y el problema no lo tenemos aquí, en esta opción de acá. El problema lo tenemos aquí, y en esta señal. Porque si resulta que yo le doy a 15 nuevos tweets, o 17, y no tengo 15, ni 17, sino que tengo, como en algunos casos, 198, el mío desaparece, es que no tengo tiempo ni siquiera de verlos en el timeline. Y lo pierdo. Entonces, no es tanto el que me preocupe por si voy a agobiar a mis usuarios o a un usuario, como si la información que quiero dar se va a llegar. Y tenía dos preguntas. La segunda era, pues, si tú tienes 1000 seguidores, ¿cómo puedes seguirlos a todos? Vale, eso va por otra herramienta. Vale, realmente cuando tú tienes tantos seguidores... O 50. No, bueno, 50 son poquitos. Cuando tú tienes tantos seguidores no te importa tanto lo que te cuenten, sino lo que te mencionen. Seguidores quiero decir que yo sigo. Yo me estoy Sí, contando y lo que ellos van que publicando, vale. ¿Cómo pillo todo? Normalmente lo vas a hacer a través del timeline, y si no, a través de las listas. Cuando tienes un volumen de seguidores como el que tengo yo y como el que tienen algunos, que son 200 y pico mil y 12.000, realmente no puedes seguir todo lo que haces. Para eso se monitoriza utilizando, en primer lugar, las alertas de Google. Alertas de Google. Te vas a Google Alerts y las configuras. Y pones lo que quieras que busquen. Normalmente lo que sueles hacer es asociarlo a tu nombre de usuario. ¿Vale? Porque con eso vas a recibir una alerta cada vez que alguien te monitorice donde sea. Y te mencione donde sea. Pero hay otra herramienta que se llama, que también la veremos aquí, Conversocial. Como suena, y está en inglés. También es gratuita, todas las que os he dicho son gratuitas. Entonces, con Conversocial tú lo que haces es vincular usuario de Facebook, página de fan de Facebook, perdón, y usuario de Twitter. Y lo que te permite es recibir en el correo. ¿Os acordáis que cuando establecimos la configuración dijimos de momento marcarlas, pero el miércoles la quitaremos? Porque todo eso lo vamos a recibir con Conversocial. Por lo menos yo. ¿Por qué? Porque yo recibo, en función de cada usuario que tenga dado de alta, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con un usuario de Twitter, ese usuario, si se llama igual todos mis nombres, todos mis usuarios se llaman igual, Antonio V. Chanal. Pero si recibo una notificación de mi usuario de Twitter, ¿cómo la voy a recibir? ¿Cómo pensáis que se puede recibir? Con una arroba. Si lo recibo de mi página de fan, Antonio V. Chanal, ¿cómo la voy a recibir? Pues sin la arroba. Esa es la diferencia. Entonces, yo lo que voy a hacer es recibir por cada notificación donde a mí se me haya mencionado, retuiteado, modificado el tweet, utilizado mi página web. ¿Por qué? Vale. Porque te pueden estar mencionando o te pueden estar vinculando tu página web con alguna... Sí, sí, pero no. El tema de mi página web es porque si en Twitter alguien menciona mi página web, ¿cómo se llama? Antonio V. Chanal. Entonces, como se llama igual, si lo tengo dentro de un tweet me va a venir mencionado. Vale, vale. Por eso decía como mi página web, por eso lo importante de la marca y que la marca sea la misma. Y me da igual porque muchas veces os pasará, si la tenéis bien identificada, que veréis un tweet donde hay un acortador URL donde no aparece vuestra página. Y que sin embargo aparecéis en Conversocial. ¿Por qué? Porque identifica que ha descompuesto la URL acortada y que dentro de esa URL está vuestra página web. O sea, hasta ese punto llega. Entonces, con esa herramienta yo es con lo que monitorizo. ¿Por qué? Porque a través de la cuenta de Gmail, lo que yo recibo es una sucesión concatenada de mensajes que todos los que vengan de la misma cuenta de Twitter, en este caso, van a ir juntos en un mismo correo. Y en Gmail, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tienes un mensaje de la cuenta @AntonioVchanal, todos los mensajes que vengan de esa cuenta van en el mismo, asociados al mismo correo, y tengo el número general. Si resulta que en menos de 15 minutos tengo 60, ¿cuántas interacciones he tenido en Twitter? 60 en menos de 15 minutos. Ya estoy viendo el trabajo que estoy haciendo aquí. No me tengo que meter en Twitter. ¿Qué ocurre? Es lo que tú me preguntabas. ¿De qué manera gestiono yo la relación con mis usuarios? A través de esa herramienta. Porque como yo puedo ver en mi correo electrónico lo que me van diciendo, si veo que únicamente es una mención o un retuiteo, si me interesa le agradezco el retuiteo, pero llegará un momento en el que no lo haga.
Pero en el momento en el que yo vea que alguien está dándome las gracias o preguntando mi opinión, es cuando sí accedo a mi cuenta de Twitter, sí me voy al Conecta, sí veo en qué consiste esa interacción que está solicitando el usuario y sí respondo. Vale, para que visualmente lo veáis, dentro del correo yo lo que recibo son estos mensajes. Aquí tengo uno de Conversocial, nuevo contenido en... ¿Dónde? No lo sabéis, pero sabéis que tiene que ver con Antonio Vallejo Chanal, pero como no tiene la arroba, no es de Facebook, no es de Twitter. Si yo me meto aquí, a las 12:58 tengo seis interacciones en esta. Entonces, yo lo que hago, clícame aquí, que me da igual que me lo... Mira, aquí por ejemplo tengo 8, aquí tengo 3, y ya de momento no tengo nada. Sí, donde quieras, aquí, en este. Lo que tengo dentro de mi correo es la relación de mensajes, con la relación de interacciones. Tendré retweets, tendré menciones. Lo más probable es que también tenga alguna notificación de que alguien ha mencionado mi página web. Y aquí lo bueno y lo interesante que tiene esta herramienta es que también me dice cuáles son los mensajes privados o DMs que recibo. Lo único que tengo que hacer es ver cuál es el más interesante. Vale, perfecto. Ponte en Conecta y así los vemos. ¿Qué significa DM? De mensaje directo. Direct message. Y entonces aquí yo lo que veré en interacciones van a ser las 14 que he tenido en ese momento. Aquí, por ejemplo, vale, blog de marketing, me ha hecho, este no sé por qué me lo ha hecho porque este ya es antiguo, pero bueno, me ha hecho una mención al enlace que se publicó de mi blog, haciendo una mención sobre mí, sobre mi usuario. En este caso me están agradeciendo que me están siguiendo, que yo los he seguido. Pues bueno, Twitter es un chivato increíble. ¿Por qué? Colócate dentro de cualquier tweet, en el primero, por ejemplo, y vete para hacia... No, pero no, en cualquier parte dentro del tweet, pero que no haya ningún enlace ahí, y pínchale. Vale. ¿Aquí qué es lo que veis? La hora. Hay muchas cosas. Vale, ¿qué cosas? Tienes un hashtag, tienes un URL, Vale. tienes... Tenemos el nombre de usuario, el nombre de mi usuario, bueno, mi nombre, el nombre de usuario, el tweet. Aquí tenemos un acortador, un hashtag, la opción para reducir, para que esto se reduzca y esta parte no aparezca, ni esta tampoco. Puedo responder, puedo borrarlo y puedo marcarlo como favorito. Borrarlo porque es mío. Pero el chivato viene aquí. Aquí yo tengo la hora a la que se ha publicado, la fecha, los detalles. Si voy a detalles, se me va a abrir el tweet en ventana nueva, de tal forma que yo voy a poder copiar el tweet y poderlo compartir, porque voy a tener una URL. Pero el chivato es este. Sí. Aquí me está diciendo a través de qué aplicación lo estoy publicando. Si yo voy a este de aquí, al de abajo, colócate justo debajo de la foto, ahí. Vale, aquí lo que tengo es más información. Tengo un retweet de esta persona que si me coloco sobre su foto, podré saber quién es y encima podré llegar hasta su usuario, y aquí también me está chivando que es a través de IFTT. ¿Vale? Si bajamos, a ver, vete un poquito más para abajo, a ver si encuentro alguno que sea diferente. Sí que, a ver. Vale, pincha. En ese sí, ese también es de IFTT. Vale, baja. Vale, este también es de IFTT. Pero aquí si os fijáis, lo que he hecho es un tweet diferente a los que normalmente se están publicando a través de IFTT. ¿Por qué? Porque el primero, los que veíamos arriba, son RSS que están configuradas a través de IFTT para que se publiquen tal cual. ¿Vale? Título, enlace. Aquí he configurado un tweet, ¿y qué es lo que tiene ese tweet? Este lo veréis más veces, pero lo vais a ver con una fecha diferente, una hora diferente. Esto va a ser igual, esto va a ser igual, y he incluido esta fotito para hacerla más divertida. Eso no es programado. Está también programado. Y está programado desde un solo sitio, donde lo que yo he hecho ha sido incluir el texto, incluir el hashtag, incluir la URL donde tiene que morir, que es la página web donde está publicado el artículo, incluir la foto.
Para eso, el Twitter hasta aquí tiene que tener como poco 120 caracteres, porque después esto de aquí me va a ocupar otros 20. Y te lo dice. Pero dentro de IFTT yo puedo configurar que me ponga también automáticamente la fecha de publicación y la hora. El inconveniente es que está en inglés. Pero es una manera de engañar al usuario que te lee, porque cuando lo ve, ve un mensaje diferente, publicado en un día en concreto. Lo estás personalizando. Baja un poquito más. A ver si encontramos otro. Si os interesa, es esta, la Coca-Cola, Adidas, Google lanza, cómo evitar, lo más en social. Vale, pincha ahí. Sí. Vale, este es otro. Esta es otra herramienta para ganar y generar reputación online. Es una de muchas. Hay una que se llama Paper.li, que veremos, y hay otra que se llama Tweeted Times. Las dos hacen lo mismo. Paper.li lo que te permite es generar contenido, bien que sea tuyo propio, según unos parámetros que veremos, donde tú, en función de esos parámetros, buscas determinados términos que a ti te interesan o determinados usuarios que hablen de determinadas cosas que tú quieres, y con eso creas un periódico. A ese periódico lo puedes titular como tú quieras. ¿Qué ocurre? ¿Yo qué es lo que he hecho? Al periódico le he llamado Lo Más en Social Media. ¿Por qué? Porque todo de lo que se habla aquí, si quieres pinchar donde pone geo.gl5icq, ahí se abriría en ventana nueva y aquí veréis el periódico. Además está configurado con el fondo de pantalla y demás. A ver si termina de cargar. Vale. Entonces, esto lo veremos, para que sepáis cómo se configura, pero es muy facilito. Con esto te puedes configurar ilimitados periódicos. Con Paper.li, 10. Y si me hacéis caso a mí, 20. Y todo sin pagar. ¿Vale? Entonces, aquí lo que yo tengo son contenidos de tweets de otras personas que transmiten información de otras fuentes, que lo que están haciendo es generar información de la última hora sobre un contenido determinado. Y con eso creo un periódico donde reúno o aglutino esa información que a mí me interesa divulgar. Vete otra vez aquí al perfil, por favor. Eso os enseñaré también cómo se hace. Entonces, en este caso, la información del chivato, aquí me dice que se ha hecho con esta herramienta de Tweeted Times. Vale, este es IFTT, baja, esto es IFTT, vale, aquí, ofertas de empleo, colócate no en abrir, ahí. Este está hecho con Paper.li. Y si le damos a Bitly, bueno, antes de nada, aquí, bien, como os he dicho, en Paper.li tenemos la posibilidad de crear 10 gratis, 12 de pago o más. La ventaja que tiene es que esos periódicos se van a ir publicando cada hora. Y tiene 2 ediciones, la matutina y la vespertina. Si yo configuro un periódico para que se publique 2 veces al día, ¿cuántos periódicos tengo? 2. Y si hago 10, ¿cuántos tendré en total? 20. Hay 4 horas en las que no se va a publicar el contenido. Entonces, en este caso, aquí el error que cometo, es que digo que se publica a las 11 cuando en realidad se está publicando a la 1. Porque he hecho mal el cálculo para colocar la hora de publicación. Porque este es un periódico que se está generando desde Inglaterra, si no me equivoco, y va con 1 hora de retraso. Y al programarlo, los he publicado con 2 horas más. O sea, con 1 hora de menos. Y la ventaja que tiene Paper.li es que es un elemento, una herramienta para generar reputación muy interesante. ¿Por qué? Porque además de publicar ofertas sobre lo que a mí me interesa, en este caso, las palabras clave que he querido generar han sido empleo, formación y trabajo, en español. Entonces, todo el contenido que se publica sobre empleo, formación y trabajo, en la última hora se va a reunir aquí. Pero lo interesante, y con lo que tú estás publicando información, está aquí. Generando reputación, perdón, está aquí. Porque te va a coger 3 usuarios cuya información el periódico considere que es la más importante o la más viral,
y les va a mencionar. ¿Eso qué significa? Esto se va a publicar en el muro de esas personas. Cuando estas personas lo vean, ¿qué van a hacer? Retweet. ¿Y quién lo va a ver? Las personas a las que les sigan. Con lo cual vas a llegar no a tus usuarios únicamente, sino a tus usuarios más a los usuarios de ellos. El secreto, que por eso os digo que lo interesante en la creación de un tweet es texto, hashtag y enlace. ¿Por qué? Porque el enlace es de donde este tipo de herramientas van a sacar la información. Es decir, tu tweet no tiene valor porque tú digas que eres el que sabes más de social media, sino porque te estás apoyando en una fuente de información que lo que hace es darle valor a lo que tú estás diciendo, de alguna manera refutarlo y complementarlo. Me da igual que la información sea de tu propio blog, de tu propia página web, de tu empresa o de otra. Si lo que tú cuentas, refutas, comentas, compartes, encima tiene que ver con lo que tú estás diciendo en una URL, tú estás propiciando que ese tweet pueda formar parte de una herramienta como esta. Porque lo que hacen esta herramienta y la otra que hemos visto antes es buscar tweets que tengan esto, pero además tengan enlaces. Y que dentro de ese enlace también sale de eso. Si ahora sí, por favor, si le picas en el bit.ly, en el enlace, aquí veremos un diseño completamente diferente. Yo, por ejemplo, lo he llamado ofertas de empleo, ¿por qué? Por lo mismo. Porque automáticamente estoy generando un hashtag y sé que cuando alguien pinche en empleo va a ver mis periódicos. Es que es eso. Y aquí lo que tengo es, cuando termine de cargar, ya, lo que pasa es que esto cuando lo configuré, llevan ya 2 años funcionando, casi. Porque era cuando entonces esta aplicación se utilizaba muy poquito, la gente empezaba a buscar empleo en Twitter y era más complicado. Entonces, en este caso, vosotros fijaros, este periódico se ha hecho con 900 contribuyentes, pero porque tengo 8000. Y todos ellos han tenido, si termina de cargarse, que no lo sé, un periódico, ¿sabéis cómo funciona? Tiene secciones. Las secciones son la portada, política, nacional y demás. Todas esas secciones que por defecto vienen en un periódico van a aparecer aquí. Pero si además yo tengo una serie de palabras claves puestas como empleo, formación y trabajo, además van a ser las nuevas secciones que se van a incorporar al periódico. De tal forma que cuando el periódico se cargue, aquí no se carga por problemas con las APIs, cuando el periódico se cargue, yo voy a tener información que me la va a reunir de la siguiente manera. Aquella información que el periódico haya cogido de la URL y tenga fotografía, dentro del contenido que está asociado a la dirección web, me la va a meter en primer lugar, porque es una información de la cual puede sustraer o coger la fotografía para complementarla con la imagen del periódico. Si además hay varias, lo que va a hacer es dentro de un apartado del Paper.ly reunirlas a todas, porque son todas las imágenes que versan sobre ese tema. Pero más, si dentro de esos enlaces tengo vídeos, me va a crear una sección automática donde van a estar todos los vídeos relacionados y todas las informaciones relacionadas con vídeo que tengan que ver con ese tema. Y además, como el mío versa sobre el empleo, formación y trabajo, en función de las diferentes categorías, es decir, si tengo una sección que es de sanidad y hay noticias de sanidad sobre empleo, formación y trabajo, van a estar recogidas en esa sección. Con lo cual, ¿por qué es una herramienta muy buena de reputación y de fidelización de usuarios? Porque yo estoy generando información para muchos usuarios y me reúne ese tipo de tweets que de alguna manera ellos no podrían acceder y cada hora los tengo reunidos aquí. Si yo tengo una empresa de turismo, tengo una empresa de distribución, tengo una empresa de lo que quiera, el inconveniente que me puedo encontrar a la hora de realizar este tipo de programar este tipo de contenidos es que me puedo encontrar con tweets de la competencia. Es un riesgo, porque esto sale automático. Lo que nos podemos encontrar, que a mí me ha pasado no una, ni dos, ni tres, es que haya usuarios a quienes menciono, bueno, menciona el programa automáticamente, se quiere cerrarla porque no se va a cargar, que me preguntan, ¿y por qué me han metido ahí?
Pero es que yo no les puedo responder de otra manera más que yo no te he metido. Si es que esto es un programa que lo que hace es buscarte automáticamente y si tienes contenido que sea interesante te recoge. ¿Y eso mismo lo podrías conseguir haciendo en tu blog? Claro. Es que tú aquí lo puedes configurar como tú quieras. La palabra clave puede ser tu usuario. La palabra clave puede ser tu usuario de Twitter. De hecho, yo tengo programado, no con este, porque este es demasiado... no me gusta mucho, pero con el Twitter Time sí, uno que es un recopilatorio por la mañana y por la tarde de lo más de Antonio Vallejo, donde reúno en esas últimas 12 horas todo lo que he publicado yo de interés. Es una especie de resumen sobre lo que yo he ido publicando durante todo el día, para que la gente que no tiene tiempo de verme durante todo el día me vea en un solo periódico. Y ahí recojo todos los tweets que he publicado. Entonces, si por ejemplo, a ti te interesa, para una empresa, para la tuya o para quien sea, recopilar esa información, lo único que tienes que hacer es configurar esa marca como única palabra clave. O para un usuario de Twitter en particular o lo que quieras. Yo puedo, a través de las RSS, de la herramienta de FeedBurner, en concreto, que es la que yo manejo, hay dos parámetros a tener en cuenta en esa herramienta. La primera, que yo puedo vincular las RSS o la sindicalización de mi blog o de mi página web, una vez que he creado el feed, que se llama, puedo hacer que ese feed se publique automáticamente en mi usuario de Twitter. ¿Cuándo se va a publicar? Pregunto. Si tú lo vinculas directamente al usuario de Twitter, esa vinculación es en el momento en el que se publica. Punto. La otra parte es configurar la publicación del feed a un momento determinado que tú quieras. Pero eso es para lanzarlo. Es decir, tú, por ejemplo, publicas a las 7 de la tarde un contenido en tu blog o a las 6, sabes que el ratio de tus usuarios, el más importante, no está a las 7, y tú lo que haces es que a través de FeedBurner estableces que la emisión o el lanzamiento de esa información para que quienes quieran coger la RSS lo puedan publicar y tengas más retorno, más usuarios, está entre las 9 y las 11 de la mañana. Pues tú dentro de la herramienta de configuración de FeedBurner dices que la emisión de ese feed se va a hacer entre las 9 y las 11. Tú publicas a las 7 y el día siguiente se vuelve a lanzar. Ya tienes dos ratios. Si además lo que haces es configurar la RSS en IFTT, ¿cuándo se va a publicar? En el momento en el que la lanzas. Y de esa manera, utilizando diferentes herramientas, puedes ir haciendo que se publique en varias veces. El inconveniente, que en un blog a lo mejor, dependiendo de la profusión que tú tengas y del tiempo, porque lógicamente hay que estar redactando contenido, no vas a estar publicando 5 contenidos en tu blog todos los días. Luego, hacer un periódico para que vaya únicamente a tu blog, vas a dar solamente una información, para eso utiliza otras herramientas. Es mejor. Lo que sí que puedes hacer es embeber el Paper.li dentro del blog, pero estás reuniendo otro tipo de informaciones. Lo bueno, que lo veremos cuando lo cojamos, lo que pasa que con otro navegador, es que dentro de la configuración del Paper.li tú puedes establecer una descripción personalizada de sobre qué versa ese periódico o de sobre qué versan tus servicios, e incluir una URL que va a tu página web. Durante semanas he estado publicando este anuncio, este tweet, que versa sobre el taller de Twitter en la Horta Sur, que se celebra estos días, y como veis, el chivato que me dice. Vale, y hace 3 horas, ¿dónde estaba yo? Vale, luego vía web no se ha publicado. Esta es la herramienta con la que más cuidado tenemos que tener. ¿Por qué? Pues porque, a ver, yo no soy partidario de utilizar Twitter y Hootsuite, porque si no todos los tweets van a estar generados y el chivato te va a decir que se está utilizando esa herramienta. Y a mí la verdad que un profesional esté utilizando siempre lo mismo no me da versatilidad. ¿Dónde ves Hootsuite? No, esta no está hecho desde Hootsuite, esta está publicada desde la web. Entonces por eso digo que con este hay que tener cuidado. También el otro inconveniente es que si bien Paper.li y si bien TweetDeck sí que mencionan, pero lo hace automáticamente, tú no puedes programar a quién mencionas, Botice, IFTT, Conversocial sí porque es una herramienta de monitorización, pero ni IFTT ni Botice te permiten hacer menciones, porque lo capan. ¿Por qué? Para evitar precisamente el favorecer
que determinados usuarios reciban muchas menciones. Porque es una manera de conseguir seguidores. Entonces, si bien antes, en las primeras versiones, sí que se permitía en Botice y en IFTT, lo desactivaron. Entonces, una manera... a ver, si quieres, luego volvemos. Ponte en el buscador y en lugar de poner Antonio V Chanal, con la arroba, porque así me encontrarías, pones a almohadilla Antonio V Chanal. Almohadilla. Entonces, si vosotros escribís de manera programada Antonio V Chanal, ¿qué es lo que sucede? Esto, por ejemplo, es un tuit también automático. ¿Por qué? Porque lo tengo configurado, pincha aquí, en OMI el puerto, debajo, ahí. Este está hecho a través de Android porque lo ha retuiteado él, pero si nos fuéramos al original, este estaría hecho a través de Botice. Pero como no puedo mencionar, lo que hago es crear un hashtag, porque cuando yo pincho aquí me va a crear una cadena de búsqueda que automáticamente, ¿qué es lo que me va a poner aquí? Las personas. Entonces, si bien yo no puedo mencionarme, sí me estoy recomendando para que la gente me siga. Y eso sí que lo permite. Y eso sí que lo permite. Es el truco para, de alguna manera, divulgar mi marca. Vete para atrás, con el retorno de carro. Aquí. Vale. El inconveniente viene en la que teníamos por aquí abajo. Aquí, esta. El taller de la horta. Vale. Esta se ha publicado, dice que se ha publicado a través de la web. Y es mentira. Entonces, esta herramienta es de la que no tenemos que abusar. Porque si no, se nos va a pillar como a los cojos. Esta es la que se ha hecho a través de TweetAdder. ¿Por qué? Porque TweetAdder no tiene capada la mención. El problema o inconveniente que tiene es que yo no le puedo decir a TweetAdder cuándo exactamente quiero que me lo publique. Sí le puedo decir que me lo publique cada hora y media, o de entre 1 hora a hora y media, 45 minutos a 2 horas, puedo establecer el intervalo. Y la aplicación por sí sola decide cuándo se va a publicar. Lógicamente, si pongo de 12 a 12, pues lo que va a hacer es publicármelo cada 12 horas. Desde el momento en el que lo haya establecido. Luego ahí ya sí que tengo más o menos un control de cuándo se publica. Pero no es bueno abusar de esto. Primero porque estás engañando al usuario como profesional y como persona que lo estás utilizando, porque le estás haciendo creer que lo estás llevando tú. Y esto es TweetAdder. Pero porque tú sabes que TweetAdder te pone eso, porque en ningún sitio... Ahí está. Por eso digo que con esto tú puedes engañar, porque vía web es que yo me he metido ahí y lo he escrito. Porque es una aplicación basada en web y todo lo que hace lo hace basado en web. Luego, es vía web. Y eso es lo mismo que pasa con Hootsuite. No, Hootsuite te pone aquí Hootsuite. A ver, el inconveniente que tiene Hootsuite es que tiene 2 versiones. Y TweetDeck, por no vincularlo solamente con uno. Y ya te digo que yo no tengo nada personal contra ellos, sino que no me gusta la aplicación. Es que la versión de no pago tienes que programar los tweets. Pero programar significa que tienes, por lo que yo conozco, hasta 50. Y una vez que se han publicado ya se dejan de publicar. Luego te exige tener que estar después otra vez, para publicar otros 50. Sí que les puedes establecer horas, pero una vez que terminan tus tweets, tienes que volver a empezar. Luego te exige un mantenimiento. Si hablamos, por ejemplo, de generar reputación online de nuestra marca, divulgando lo buenos que somos profesionalmente si estamos buscando empleo o como empresa por los servicios que damos, sin hablar de nuestros servicios, sino para generar una reputación online y generar una marca personal o profesional, yo puedo establecer un contenido genérico que aporte valor, que aporte información sobre lo que hago, y eso que muera en una URL, donde tenga mi página de servicios, mi página de productos, mi página de quién soy, mi página de contacto, mi página de lo que he hecho, mi página de recomendaciones. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que esa información yo la puedo estar divulgando cada hora. Bueno, no cada hora, pero sí cada 240 tweets, una vez cada 24 horas o como quiera. Porque no es una información que aburra. Pongámonos en el caso, otra red social que llevo, que es Talentos. Ahí lo que se hace es hablar del talento de las personas y de lo importante que es el talento para demostrar la marca personal de las personas. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo lo que hago es transmitir consejos que puedan ayudar a la gente para descubrir cuál es su marca personal y cuál es el talento que tienen,
No tengo que morir en ninguna página web que venda un producto. Estoy muriendo en una página web donde estoy informando o asesorando sobre ese valor añadido, sobre esa información. Pues por ejemplo, cómo conseguir destacar. Sin necesidad de tener que vender nada premium de Talentos. Únicamente estoy diciendo, dentro de la información del blog que venga asociada a ese tweet, que a lo mejor para destacar yo lo que tengo que hacer es demostrar mi valía y hacerlo ver al resto de profesionales y al resto de gente que me siga. Esa información no cansa. O a lo mejor con, no sé, frases ya manidas y muy utilizadas. Como más vale tener al enemigo cerca por si acaso le tienes que dar 2 palos, más vale conocerlo que no tenerlo lejos. Entonces, ese tipo de información es una información que la gente va a leer con gusto y no se va a cansar. Y no te va a decir que les estás aburriendo. Un ejemplo, yo por ejemplo con IFTT tengo publicados 2 mensajes automáticos que siempre se publican a la misma hora. Uno por la mañana, a las 7:30 de la mañana, y otro por la tarde, creo que es a las 11:30. Yo sigo publicando tanto antes como después de esos tweets. Y sin embargo, el de por la mañana es un mensaje de buenos días, donde intento transmitir un mensaje positivo a la gente para que aquellas personas que coincidan, que leen ese mensaje de Be a Happy People, y hay que empezar el día con positivismo y con alegría, como la chiquita esta de televisión española, alegría, no sé qué, la Leticia Sabater, pues que cuando lo lean, que sientan esa energía que intento transmitirles, que no hay por qué estar desesperado porque no tengas un empleo y porque no lo hayas encontrado. O sea, ya llegará el día, pero hay que ver las cosas de otra manera. ¿Qué ocurre? Ese mensaje se publica todos los días. Mis seguidores todos lo van a ver todos los días. El que ya lo ha visto ya lo sabe, pero el que llega nuevo, vosotros no sabéis lo que es. El que os responda diciendo, buenos días Antonio, qué caña, no veas el mensaje, me ha transmitido mucha ilusión, no sé qué. Sí, hay que ser positivo. A lo mejor te lo dice una vez, el siguiente día lo ve y no le hace efecto, pero ese día ya le has cambiado la vida. Y si por la noche lo que hago es decir, más o menos, ahora estoy contando cosas, activamos el modo off, y a partir de ahora contamos cosas bajitas. ¿Por qué? Porque no les puedo engañar diciéndoles que me voy a la cama. Porque sigo programado tweets. Y se van a seguir publicando. Entonces lo que hago es de alguna manera decir que yo soy el que se va a la cama, que voy a seguir contando cosas en bajito, y que lo que hay que seguir siendo es Be a Happy People, y punto pelota. ¿Por qué? Porque mis tweets se siguen publicando. ¿Por qué dejo que mis tweets se publiquen más allá de las 11:30 de la noche? Primero, porque de algunas aplicaciones no tengo control. Y segundo, porque el target de mis servicios no se queda solamente aquí en España, sino que a partir de las 9 de la noche, al otro lado del Atlántico hay gente que se está despertando. Y me encuentro por las noches gente que me da los buenos días en Venezuela y por las mañanas buenas noches cuando ven el mensaje. Y lo que tengo, claro, y tengo una interacción completa con todos los usuarios de habla hispana. Y me da igual. ¿Qué ocurre? Que lógicamente cuando estoy durmiendo, pero para eso tengo Conversocial, veo el resumen de todas las interacciones que he tenido por la noche, veo la que más me interesa, y si hay alguna que requiera un feedback, le respondo. ¿Preguntas? Hora de comer. Muy bien. Pues nada.